Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios junto a Manuel Soto Y Jonathan. Gente, en el episodio de hoy vamos a estar tocando un tema un poquito diferente, un poquito fuera de la rutina, pero importante como sea. Y la pregunta que vamos a estar tocando, aunque no es un episodio de preguntas, es un episodio regular de domingo, ¿por qué tantas interpretaciones de la Biblia y cómo saber la correcta? Un tema muy Me bueno. sorprende que nunca hemos hablado de esto, en verdad. Yo creo que no hemos hablado sobre esto, Ya, para mí que no. honestamente. Vamos para 2 años y... Sí, wow, vamos. es algo tan común. Es un tema bien importante, para Sí. ser honesto. Bien importante porque, como te digo, la Biblia, gracias al Señor, hoy día está accesible para todo el mundo. Literalmente, no hay excusa. Protegido por Cristo, literal. Sí, no hay excusa. Tú puedes sacar un teléfono, puedes irte en internet, puedes chequear en Google y todo En lugar tú vas a conseguir una versión de la Biblia. Si no la tienes en tu casa, la puedes tener hasta en el teléfono. Un app. ¿Sabes? Sí. Eso es bien bueno. ¿Ok? ¿Sabes? Tenerlo físico es buenísimo también. Mejor. Yo todavía mejor porque ahí tú lo puedes ver. No coges ads. Sí. Sí, no tienes Sí, porque tú sabes que hoy en día hay Biblia. Mira, te Tenemos un pones anuncióncito abajo. O pues, setarla. si tienes el software Logos, pues, promoción no pagada. Entonces, ¿sabes? El día que los paguen, eso va a ser un día... Va a ser milagroso, Brutal. va a ser brutal. Pues ahí tú puedes también tener la Biblia. El punto es que todo el mundo tiene acceso a la Biblia. La pregunta, ¿todos lo interpretan correctamente? Por algo hay pastores y maestros. Pero todo el mundo está llamado a leer la Biblia y estudiarla lo más que uno pueda. Sí. No todo el mundo va a ser una máquina de teología. Yo creo que mejor lo dijeron en la Reforma. No estoy citando quotes, yo creo que más o menos una frase que me acordé, donde uno de los principios que ellos establecían en que todo el mundo tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia, pero nadie tiene el derecho de interpretarla incorrectamente. Yeah. So, eso es bien importante. Todos tenemos el derecho de leer la Biblia, de tenerla en nuestras manos. Incluso tenemos el derecho y se nos da el privilegio de interpretarla, pero ninguno tiene el derecho de coger esa misma palabra y distorsionarla por completo y hacer cualquier cosa con ella. Yo digo que ahí está la controversia, incluso por diferentes tipos de denominaciones. ¿Ven? Porque ¿por qué tantas interpretaciones de la Biblia? Que a veces gente que no es cristiana, eso son una de las acusaciones que tienen en contra de nosotros. Ah, no, pero ¿sabes? Con tantas interpretaciones, ¿cómo yo sé cuál es la Dicen, verdadera? hay 20 veces de la Biblia y debe ser la excusa number one para no leer la Biblia porque dicen, si tú esa ni para qué voy a leerla si esa no Ajá. es. O yo puedo hacer mi propia versión y hacer, o verla de otra Dice, forma. pero y si es que este libro lleva 1000 años, eso pues ya se cambió, pues el gobierno pudo hasta cambiarlo. Sí, se ponen todo ese tipo de teorías. Todos hemos escuchado esa conversación desde chiquito. La pregunta es... Nene de 7 años No, claro. ¿Cómo uno responde esto? Bueno, nos queremos dejar llevar por el libro de Qué buena pregunta de R.C. Sproul. Hace tiempito que no la tocaba. Estamos cogiendo polvo. Sí, lo teníamos cogiendo polvo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer, porque como las respuestas, como el libro lo que tiene es pregunta y una respuesta bastante breve en algunos párrafos, pues vamos a hacer eso. Vamos a leer qué es lo que R.C. Sproul dice sobre ese tema y vamos a estar discutiendo poco a poco con ustedes y tal vez al final podemos llegar a una conclusión razonable o una expectativa buena de cómo lograr entender este dilema que es donde estamos enfrentando. Nos tenemos que enfrentar el dilema como una persona. Exacto. Al día de vivir, que pasa mucho. Sí. Mira, vamos a leer un poquito. Esto es R.C. Sproul hablando, ¿ok? En el libro. Dice así. Ese problema nos fastidia a todos. Hay algunas cosas teóricas que podemos decir al respecto, pero prefiero invertir tiempo en las prácticas. La Iglesia Católica Romana cree que una función de la Iglesia es la de ser la intérprete autorizada de la Escritura. Entienden que no solamente tenemos una Biblia infalible, sino que además tenemos una interpretación infalible de la Biblia. Eso, en cierto modo, suaviza el problema, aunque no lo elimina del todo. Todavía nos queda el problema de que interpretar las interpretaciones infalibles de la Biblia. Tarde o temprano nos toca resolverlo a nosotros que no somos infalibles. Tenemos ese dilema porque hay muchas diferencias de opinión en cuanto a lo que la Biblia dice y los que dicen lo que la Biblia dice, así como hay muchas diferencias de interpretación de lo que la Biblia dice. Bueno, yo creo que repitió lo mismo 2 veces, pero... sí, tampoco. Ya, pero está bien. Sí, lo que pasa es que yo extraje el texto de aquí, es que el libro no se va a ver con, con el background bojado porque es verde y eso nos da una Ya risa. sabes, porque tú nunca ves los videos verdes.
No, en nadie. literal, por Ningún video. este libro ya no estamos poniendo por el nuevo background. Pero sí, esa última oración dice, tenemos este dilema porque hay muchas diferencias de interpretación acerca de lo que los papas dicen. Ahí está mejor todavía. Sí, ¿ves? Ahora sí. Y lo que los concilios de la iglesia dicen, así como hay muchas diferentes interpretaciones de lo que la Biblia dice. Ok, eso ahora sí, ahora estamos Ay, qué entendiendo. rico. Ok, ¿cuál es el Sí. problema de lo que está pasando ahí? ¿Qué es el problema que está presentando el CISPRO? Una de las formas que la iglesia católica trata de resolver el dilema de las tantas interpretaciones Ya es que sabes. ellos creen que la interpretación autorizada de la Biblia la tiene la iglesia católica y los concilios o los papas. Sí, básicamente necesitaban alguien, el say of bill, como que el que le pone el pan a todo. Exacto. Que si hay 10 en disagreement, es lo que diga él y ya se acabó. Y Exacto. así no hay conflicto. O eso es lo que la iglesia enseña, etcétera. Sí. Eso, pues, es una creencia católica que trata entonces de resolver el problema de cómo evitar tantas interpretaciones. En cierto modo, tú dirías, pues, más fácil, ¿no? O sea, es lo que la Claro, iglesia dice, Es fácil, es lo que la iglesia dice, o es lo que el Papa dijo sobre este tema, y se acabó el asunto. pero el problema es que es lo mismo. Porque tú vives donde te pasa interpretación Sí. de otra O persona. no tenemos que hacer la pregunta válida, y si él se equivocó. Por eso digo, Ese está en fue, la misma. y ahí es que surgió la reforma. Con esa pregunta básica, Ahí mira, está fácil. Pero él se puede equivocar. ¡Ah! sí, porque, Oh my God. porque, y eso es bien importante. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas falibles, o sea, que se pueden equivocar. Obvio, somos humanos. Que somos humanos. Por favor. O sea, que somos humanos, nos podemos equivocar. Espérate, lo dejé ahora sí. No me estás diciendo que hasta los apóstoles en su momento flaqueaban y tenían Claro. sus dudas y tenían sus miedos. Y había momentos que Dios los tenía que corregir. Jesús. ¿Tú me dices que el Papa no se puede equivocar? Cuando él no es ningún Y son preguntas válidas, son Sí. preguntas válidas. Martín Lutero, cuando estaba enseñando a una congregación, porque una de las cosas que le pasaba a Martín Lutero es que él sufría mucho el peso del pecado. Se sentía demasiado pecador. Y entonces el sacerdote o la persona que estaba encargada de Lutero lo llevó a predicarle a otras personas o a pastorear a otras personas para que él se distrajera. Sí, para no pensar en Para no pensar en eso. Sí. Y la cosa es que mientras él estuvo estudiando, estudió Gálatas, estudió Salmo y estudió Romano. Y cuando leyó Romano, ahí fue en donde se dio cuenta de, espérate, la forma en que la Iglesia Católica enseña esto, como que no cuadra con lo que dice la Biblia aquí. Y al simplemente, me acuerdo que en un debate, yo leí sobre eso, en un debate simplemente le dijo a la persona que los concilios y los papas se pueden equivocar, pero la palabra de Dios no se puede equivocar. Exacto. Y eso para ese tiempo, más nada, era casi una herejía. Era casi controversial. Y para tú nosotros decir es como eso. que obvio. La Sí, palabra para de Dios. nosotros, obvio. Pero para ellos, Pero para ese tiempo no era así. tú no puedes decir nada Incluso contra la iglesia. para hoy día es bien parecido. Obvio, ¿qué sucede? Una de las críticas que la Iglesia Católica tiene contra el protestante, y es válida en cierto modo, es el temor de que, pues, si tú permites que todo el mundo interpreta, pues van a haber un montón de interpretaciones. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Hoy día tú puedes tener gente como adventistas que creen que hay que guardar el sábado, puedes tener la división entre bautistas y presbiterianos, que cree que se puede bautizar a un niño pequeño, pero el bautista cree que no, eso es creer y entonces te bautiza. Sí. O sea, que tú ves que hay diferentes interpretaciones. Pero, ¿acaso eso quiere decir que no estamos llamados a interpretar las escrituras correctamente? Simplemente porque yo diga, pues, lo que diga el pastor. Porque vamos a ponerle un contexto evangélico. Nosotros nos podemos Sí, conformar y podemos decir lo decir. que diga el pastor. Podemos. Y ya. Porque el pastor estudió 30 años en un seminario, por lo tanto es casi imposible que él se equivoque en una interpretación de la Biblia. Por ende, lo que diga el pastor y yo estoy tranquilo. Podemos hacer eso y se acabó el problema Rendirnos para y ya. nosotros, ¿verdad? No, pero tenemos que pensar. Ajá. No cuestionar, Sí, ¿no? pero no resuelve el Pero problema. es que el problema es que no resuelve el problema. si Dios te ha llamado y tú buscas de Dios, tú no vas a poder aceptar eso. No, así de fácil, ¿no? No. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la interpretación correcta? No, obviamente, vamos a seguir leyendo. A ver, ¿qué es lo que... Sí, ahora la gente está, pero no puedo creer nada. Sí, sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a poner el texto aquí con ustedes. Si hay algo mal escrito en este lado, cuando extraje el texto, tal vez no los trajo muy bien. Sí. Por lo menos lo voy a estar leyendo correctamente acá. Sí. So, mira, vamos a seguir leyendo. A ver qué más dice Arcispod. Algunas personas se desesperan diciendo, si los teólogos no pueden estar de acuerdo en esto, ¿cómo puedo yo, un simple cristiano, saber quién me está diciendo la verdad? Eso literalmente es lo que estamos
hablando ahora mismo. Encontramos las mismas diferencias de opinión en la medicina. Válgame, eso es. Un médico dice que necesita una operación y el otro dice que no. Ujú. ¿Cómo sabré cuál de los médicos me está diciendo la verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a seguir bajando aquí para que me puedan seguir. Me estoy jugando la vida al depender del médico en el cual confío. Es problemático que los expertos difieran en cuestiones importantes y los asuntos de interpretación bíblica son más importantes que sacarme el apéndice o no. Eso es muy importante. Es verdad. Mira, La puta, la sí. forma que le pone. ¿Qué hacemos cuando tenemos un caso así con opiniones diferentes de parte de los médicos? Vamos a un tercer médico. Tratamos de investigar, de analizar sus credenciales para ver cuál tiene la mejor preparación, cuál es el más confiable. Sigue bajando aquí. Luego escuchamos el argumento con que el médico respalda su posición y decidimos cuál parece más convincente. Diría que lo mismo se aplica a las diferentes interpretación bíblica. Ok, vamos a darle un pausa ahí. ¿Qué nos está diciendo R.C. Sproul? Y es muy válida, muy válida. Primero, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros somos humanos falibles. Nos vamos a equivocar. Va a pasar siempre. Nos Va a vamos pasar a todo el equivocar. mundo. No hay nadie excepto. Exacto. No. Nos vamos a equivocar. Eso es lo más que hacemos cuando chiquitos, imagínate. Sí, no, literal. ¿Sabes? Nosotros vamos a tener nuestras opiniones, vamos a tener nuestras diferencias de puntos de vista. Y esto es sin hablar de la Biblia. Estoy hablando en lo General. personal. Sí, Tú en siempre- humano como somos. Exacto. Siempre vamos a tener un punto de vista diferente sobre algo. ¿Ok? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Con la Biblia es diferente el trato. Porque la Biblia es la palabra de Dios y creemos en un Dios que no miente. Y si no Sí. miente, siempre dice la verdad. Y si dice la verdad, una de las características de verdad es que no se contradice. Ya. ¿Vale? ¿Cómo nosotros llegamos a esa conclusión de la que estamos llegando? Obvio, yo entiendo que no importa la denominación o la doctrina, todos están de acuerdo de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y me refiero, qué sé yo, aún el catolicismo va a admitirle que la Biblia es palabra de Dios, el protestante lo va a decir, el presbiteriano, el bautista. Si tú eres o te consideras cristiano, tú vas a decir sí o sí que la Biblia es la palabra Exacto. de Dios. Hay ciertas verdades. ¿Ves? Hay cosas que no podemos negar. Como dijo el ejemplo, hay cosas importantes que todos van a estar de acuerdo. Exactamente. Y si hay uno que está de desacuerdo, y dice, papi, pero tú eres un doctor. tú eres doctor. Exacto. O sea, que esto es lo primero que enseñan. Exacto. Básico. O sea, hay verdades que siempre vamos a estar de acuerdo que sí, esto es verdad. Pues una de ellas es que la Biblia es la palabra de Dios. Como la ciencia. Por algo la ciencia tiene las leyes. Exacto. Tú no puedes ir contra las leyes científicas, ¿verdad? Si algo científico se llama la ley, es porque va a ser. Tú no Exacto. puedes cambiarlo, tú no puedes ni refutarlo. Es una ley científica. Exacto. Y ahora, eso es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? So, vamos a la Biblia, por ejemplo, y mira lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese versículo estamos viendo toda la escritura, Génesis hasta Apocalipsis, Dios la inspiró. En el caso evangélico, esos 66 libros que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Si es inspirada por Dios, es literalmente Dios hablándonos a nosotros. Sí. Literalmente. Haciendo pasar el mensaje. Sí. Jesús, hablando de los fariseos, le citó la Biblia, yo creo que desde Éxodo o Génesis. Yo creo que Éxodo. Y mira cómo le dice a los fariseos, ustedes no han escuchado lo que Dios le estaba hablando a ustedes. Exacto. Y Dios le estaba hablando a Moisés en ese momento. En contexto histórico era Moisés. Pero Jesús le está diciendo lo que te estaba diciendo a ti. Ujú. Como que la palabra de Dios es eterna. Literalmente, no importa Sí. el tiempo. Cuando tú lo lees, te está hablando a ti. Te está hablando, sí, es verdad. Es que cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te está hablando. Exacto. So, todos estamos de acuerdo, porque la misma iglesia al principio le llamó esto la voz de Dios. Así le llamamos a la Biblia, la voz de Dios. So, tenemos la voz de Dios con nosotros, tenemos la palabra de Dios, por lo tanto sabemos que la palabra de Dios no se puede contradecir. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios no es 100% clara en todos sus aspectos. Hay algunos temas que son más difíciles que otros. Claro. Vamos Hay cosas que son bien fáciles. Sí. Libros bien fáciles. Pero después tú te metes en algunas preguntas que ahí todo el mundo Claro. tiene 20 opiniones. Mira, un ejemplo fácil. El que anda con necio se hará más necio o le va a venir problema. Te dice, ok. Es una interpretación básica. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo primero defino que es una persona Claro, necia. ¿qué es necio? O es una persona necia que hace esto. Ok. Sí. Y si ando con ello,
o sea, que camino con ellos, me asocio con ellos, tengo intimidad o amistad con ellos, me va a venir problema. Ya terminaste la interpretación. Pero, ¡wow! Incluso, Que un nene chiquito lo puede leer y decir. exacto. ¿Verdad? Incluso no importa que aquí es que la gente se tiende a confundirse. Hay una diferencia entre interpretación y aplicación. ¿Ok? R.C. Sproul fue uno que a mí me encantó cuando lo dijo. Él dijo, mira, yo voy a decir algo que tal vez algunos van a decir que está raro, pero todos podemos tener más de una aplicación de un versículo, pero solo hay una interpretación que es correcta. Duro. Ahí tú puedes aplicar ese mismo versículo que yo te acabo de decir, andar con necio, ¿verdad? ¿Qué puede significar eso? Bueno, si yo me pongo a andar con alguien que habla malo, pues en algún momento, por yo también hacer lo mismo, me voy a meter en problemas con alguien que no habla malo, pero es un policía, que en el momento que dije canto de cap, así mismo me va a meter preso. ¿Ves? ¿Sabes? Un ejemplo. O si yo me empiezo a juntar con alguien que le gusta hacer gambling, ¿verdad? Apostar. Tal vez al principio no me va a gustar, pero me meto a apostar y apuesto con él, me envicio y termino pobre. Me junté con necio, eso es otra aplicación. Y por ahí sigue tú haciendo la lista. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? Es que se juntan con necio. Sí. Le va a venir Pero problemas. esa gente son necios. Todo necio que tú te juntes te va a traer problemas en algún momento. Esa es la interpretación y se acabó. ¿Qué estaba diciendo el Sproul ahora? Cuando tú no estás seguro de una orden médica, mira, mi jodilla duele un montón, sale un doctor te dice, opérate, el otro te dice, no lo hagas. Mira, lo peor. No. ¿A quién le hago caso? Porque me duele. El riesgo, porque al fin y al cabo es tu decisión. Es tu decisión. ¿A quién tú le hagas caso? Puedes hacerle caso al que te dice, te opere. Y después si pasa algo. Y después si es peor. Exacto, pero se van a pensar. Y el otro te está diciendo, no lo haga porque hay una forma natural de sentirte después mejor. si no lo haces y no te recuperas. Exactamente. Es el miedo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué está diciendo eso? Porque cuando no estás seguro, vas a una tercera opinión. Tú vas a seguir buscando. Exacto. Y vas a ver cómo él justifica esa opinión que él tiene. La palabra clave, cómo justifica. Se tiene que justificar porque no te pueden decir algo que sí porque sí. Exactamente. ¿Cómo entonces, ahí es que viene la interpretación, cómo yo justifico una interpretación, una doctrina a la luz de la Escritura? En el caso del evangélico, uno de los principios que tenemos es el principio de la analogía de la fe. La Biblia se interpreta así sola. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Lo que no está claro en un lado, en otro lado va a estar más claro. Ha pasado mucho. La gente lee algo y entonces ni me entró. Después Sí. Y después lee otro libro y dice, espérate, esto... y si está ahí, ¿verdad? Tú vas a hacer contra. Espérate, me dar para atrás. Exactamente. Yo, ahora. Ahora tiene sentido. Ahora. Sí. Sí. ¿Por qué ese principio es válido hoy día? Porque como Dios inspiró la Escritura y no se contradicen, pues por lógica te dice, ok, ¿qué está claro aquí? ¿Qué sí yo puedo entender? Como, Esto. Pues esto que está aquí, que yo no lo entiendo 100%, no puede significar eso, porque de lo contrario va a contradecir exacto. con lo que está acá. Te guía. Una vez que tú aceptas que no hay contradicciones y tú lees con esa mentalidad, tú dices, ok, si esto no se puede contradecir, automáticamente te va a ayudar a guiarte. Porque si tú quieres que sea algo, tú vas a decir, pero esto no hace sentido, esto es una porquería. Y lo sé. Exacto. Y mucha gente no cree en la Biblia porque dice, es que hay contradicciones. Pero cuando tú estudias un poquito más, te das cuenta de que no lo hay. Eso me acuerdo de un video que yo vi que alguien dice, cuando me están pasando cosas malas en la vida y están con un libro y, why, pasa la página, oh, that's why. Y dice, eso es básicamente con las cosas con Dios. Dice, ¿por qué me está, Dios, por qué? Ok, entendí. Es verdad. Pasa el año y tú estás, wow. Es así. Eso es lo que me pasó a mí. Si eso no me hubiera pasado, wow, y no se queda como que... Es verdad. Eso es un buen ejemplo. Es prácticamente lo mismo. ¿Sabes? No podemos, si tú no tienes toda la evidencia, por así decirlo, para justificar una interpretación, no la hagas. A un cierto nivel es arrogante querer entenderlo todo a la primera vez que lo lees. No, que no se puede. Y entenderlo todo sin haber leído el libro entero. Exacto. Si fuera así, menos mal. pues, leo primero el libro de la Biblia, leo Juan, Jesús y lo cierro. Es que es así. Sí, fuera así. Es así. Y entonces eso es lo que tenemos que entender, gente. ¿Sabes? Si no entendemos eso, nos va a ir mal. Otro principio de interpretación que a mí me encanta, ese fue uno de los primeros que yo me aprendí, gracias a Dios, es un nombre largo, la interpretación histórica gramatical. Yo creo que era así, histórico gramatical expositivo. Probablemente. Sí, algo así. Okay. Suena como algo... ¿Qué quise decir con todo eso? Que cuando tú estás leyendo un pasaje de la Biblia,
tienes que considerar primero su contexto histórico, Sí. cómo la audiencia original hubiese entendido esas palabras. Sí. Gramatical, ¿en qué idioma fue escrito esto originalmente? En el caso del Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento hebreo y algunas partes en arameo. Y como están interpretando en español en este caso, como está traducido, pues asegúrate que quiso decir esa palabra. Y Sí. expositivo, ¿qué quiere decir eso? Tú dejas que la Biblia te hable directo. Tú estás extrayendo lo que la Biblia Tienes está que diciendo absorber. lo más Claro. literal posible. Sí. Esa es la palabra, no es expositivo. Es literalmente histórico, gramatical, literal. Literalmente. Esa es literal. Muy Y bien. literal no significa que si dice Sí. córtate el brazo, córtate. No, literal no significa literal, como hoy en día Exacto. abusamos de la palabra. No es eso. Literal es en su contexto de escritura literario. Lo que significa la palabra. Exacto. La hemos dañado. Exacto. Si es poesía, tú Ay, interpretas qué eso como una vergüenza. poesía. Si es historia, tú tienes que leerlo como un libro histórico. Sí. Si es enseñanza, tú tienes que leerlo como una enseñanza. Sí. ¿Me está siguiendo lo que quiero Tienes que leer el decir? libro como fue intencionalmente escrito para eso. Exacto. Y Que, eso, que lo más gracioso es que tú dices, obvio, ¿verdad? Pero la gente, la Biblia no la leen no. como lo que es. Ese es el problema más grande del mundo. La gente, tú lees un libro de matemáticas, esto es de enseñanza, voy a leerlo para aprender. Le dan la Biblia y lo leen para desprobarlo, para pelear con la Biblia. O para conseguir algo positivo que se sientan bien. O sea, o para, sí, para alimentar algo que ellos tienen, Sí. o AGB, o para pelear. Mira, la Biblia es la palabra de Dios. Yo digo que fue el hijo de R.C. Sproul, específicamente, que yo escuché. Ujú. Él estaba haciendo un Q&A. Y el hijo de R.C. Sproul dijo, mira, yo una vez estaba enseñando una clase sobre la Biblia. Y el primer tema, la primera clase se titulaba La Biblia no es como cualquier otro libro. Y la segunda clase era La Biblia es como cualquier otro libro. Entonces tú dices, ¿pero qué está pasando? Esa es la Dos dualidad. cosas pueden ser verdad la misma. Exacto. Todo depende de Dos cosas pueden cómo tú ser vas. verdad sin contradecirse. En otras palabras, la Biblia no es como cualquier otro libro porque es inspirado verdad. por Dios. Es la única libro en el mundo que es la palabra de Dios. Pero No es como otro libro, es como Es- todos los libros porque tiene palabras, sí, tiene lo gramática, lees como un fue libro. escrito por Sí. hombres porque Dios usó hombres para escribirlo. Sí. So, ¿cómo tú entiendes? Cuando tú lees un libro de texto, pues, no estoy frustrado. Es que, tristemente, cosas que son básicas, la gente tiende a ignorarla porque les cuesta mucho trabajo hacer. Vamos a ser Es que es honestos. verdad, O les, brincan cuesta el mucho, paso. o les cuesta mucho trabajo hacer o Es donde que están, no van con las ganas. ¿sí? O donde están, sea la iglesia que sea, donde están, no le explican que pueden hacer sí, esto. Sí, una manera que tenemos es, pues, primero que unos vagos, ¿verdad? Y cuando tú no quieres hacer algo, tú vas a ir con lo menos posible de tu voluntad. Ujú. Eso pasa con lo que sea. Tú puedes ponerle a alguien, nunca has jugado ajedrez. Tú dices, bueno, pero juega ajedrez y aprende. Quizás te guste. Ah, que es mucho trabajo. Es que eso es bien complicado. Yo Pero jugaba. ¿tú has aprendí. intentado jugar ajedrez en tu vida? No. ¿Y por qué tú dices que es complicado? Ah, es que pues, se ve bien complicado. Yo no estoy diciendo que compita, pero lo has jugado. Es solamente Claro. aprenderlo y jugarlo. Claro. Y la gente, tú dices, se sienta. Vamos a jugar. Y ya van con la negatividad. Esto es estúpido. Esto no hace sentido. Es No que quiero. eso pasa con las matemáticas. Cuando yo le explico Sí. a alguien matemáticas, eso mismo la dinámica, yo no sé. O No yo no soy quiero. bueno en las matemáticas. entiendo. O no quiero. Ellos mismos, desde el principio, se están poniendo un aspecto negativo, en un aspecto de no aprender. Están pensando de que en ellos más de lo que están absorbiendo. Ujú. Pues eso pasa con la Biblia. Ellos van, que Dios, yo no creo en Dios para que me den la Biblia. Yo no creo en Dios. Si esto puede ser, no hace sentido. Se contradice. Para que yo vea lo voy a perder mi tiempo. Mira. Ajá. Mira, ya se contradició. Esto es una porquería. Y así lo leen. Porque ya van con sus propios biases Ujú. de que, y eso pasa Los tristemente prejuicios. mucho, como dicen en las matemáticas. Ellos dicen, no soy bueno en las matemáticas porque nunca le han dado la oportunidad a la matemática. Porque nunca han estudiado y son malos, pero no soy bueno en matemáticas. O no creen tener la capacidad Sí. de hacerlo. Es que nunca han intentado. Sí. Nunca Mira, han gente, visto resultados. a mí se me paran los pelos porque eso mismo que estoy hablando con él. Mira, usualmente la gente se menosprecia las matemáticas porque no cree que son capaces de aprenderlo. Eso es embuste. Todo el Ah. mundo puede aprender matemáticas. Sí. Hay algunos incluso que son más rápidos que otros. Eso sí. Eso es me normal. pasó a mí. Eso me pasó a Sí, mí. Eso pasa. Pero todos, no importa cuán lento o cuán rápido, pueden aprender matemáticas. Lo mismo sucede con la Biblia, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, mira esa palabra, tú vas a entender la Biblia. Ujú. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, ¿cuál es tu deber? Yo quiero leer la Biblia, pero entenderla, Señor. Sí. Ayúdame a entenderla, porque yo quiero recibir ese Espíritu Santo que me va a ayudar. Ujú.
Porque la Biblia se entiende espiritualmente. Sí, es como cualquier otro libro, es claro. Tú lo puedes leer y tú dices, eso significa tal cosa, pero tú nunca lo entiendes hasta que el Espíritu Santo te abra los ojos. Sí. O sea, tú no lo vas a apreciar, a aceptar, incluso tú no lo vas a creer si el Espíritu Santo no te ayuda. Recuérdate, si no es por el Espíritu Santo, no podemos entenderlo porque a diferencia de cosas en la vida, esto es espiritual. Exacto. Ejemplo, tú puedes leer un libro sobre viajar y no vas a entenderlo hasta que vayas al sitio y decir, wow, no es lo mismo que ver una foto. Pero en la Biblia tú no puedes decir, si tú en la Biblia dices, pues si no en la Biblia, puedes ir para el cielo y verlo todo. No puedes, ¿sabes? No puedes. Necesitas el Espíritu Santo para entenderla. Exacto. Porque va más hacia allá que nuestra naturaleza. Exactamente. Yo digo que eso, gente, cuando lo entendamos, vamos a cambiar un montón. Bueno, vamos a seguir porque ya estamos terminando. Esto está bueno el tema, oye. Estamos dando cada a lo que nos preparamos para el libro de ¿cómo es? Escatología práctica. Sí. Porque el tema que vamos a tocar para el próximo es es la semana de Daniel, gente. Y eso va a estar larguísimo. Va a estar candente. Pero mira, vamos a seguir aquí. Vamos a terminar esto mismo. Ujú. Ajá. Sí, ya, eso ya lo leí. Mira, vamos desde aquí. Mira, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Dice, lo primero que quiero saber es, ¿quién ofrece la interpretación? Ujú. Eso es importante. Segunda pregunta, ¿es instruido? O sea, ¿ha estudiado o sabe? Tienes que hacerte esas preguntas. ¿Conoce la ¿Verdad? Biblia de verdad? Sí. Ok, son importantes, son preguntas buenas. Enciendo la televisión y veo toda clase de enseñanza entregada por predicadores que, con toda franqueza, no están preparados para la teología técnica o para los estudios bíblicos. No tienen calificación académica. Sé que personas sin calificación académica pueden hacer una correcta interpretación de la Claro. Biblia, pero es menos probable que sean tan exactas como aquellos que han pasado años y años de cuidadosa investigación y preparación disciplinada para tratar con los asuntos difíciles de la interpretación bíblica. En otras palabras, gente, primera pregunta es, ¿dónde está saliendo esa enseñanza que yo estoy recibiendo? ¿Quién la está diciendo? ¿Esa persona realmente sabe lo que está hablando o es un cualquiera? ¿De dónde se instruyó? Tienes que conocer la persona. Además de estudiar la Biblia, tienes que estudiar de dónde viene. Exacto. Porque a veces tú dices, pero este está graduado. Y es un... Y en verdad cuando tú vienes a ver, no cree ni en Dios. No. Y hay gente con mucha enseñanza académica que interpreta mal la Biblia también. Horrible. Tú dices, ¿cómo? Sí. ¿Cómo es posible? Sí, pero como dice Orsis Pro, es menos probable. Pues exacto. Es menos probable. Él es como uno siempre dice, dice, no tienes que vete a la iglesia a conseguir novia, pero puedes conseguirla afuera. Yo sí, pero la probabilidad de que sea cristiana Exactamente. está bajando. Sí, la puedes conseguir, la puedes. Sí, pero baja la probabilidad. La probabilidad va a bajar. No es que no puedes, es que por lógica y por números pues, te va a salir mejor haciéndolo de la mejor manera. Exactamente. Y mira, cuando se trata de asuntos difíciles de la Biblia, porque hay temas difíciles, yo prefiero que sea una persona que realmente se haya sentado a estudiar el texto, analizar lo que dice, incluso si puede estudiar los idiomas originales, mejor todavía. Sí. Eso es un buen ejemplo de la Reforma, de nuevo la Reforma. Cuando ocurrió esa división, una de las cosas que produjo más el cambio fue cuando ¿cómo se llama ahora? Señor, perdóname, se me olvidó el nombre. Empieza con la E. Fue un cura católico que cogió la Biblia y la puso en griego. Sí, yo sé lo que está hablando. La puso en griego. Ahora mismo la gente lo podía leer. Sí, Erasmo. Pues el Erasmo... Sí, cuando Erasmo lo hizo, pues Martín Lutero recibió una copia de eso también. Sí, y eso fue lo mejor alumbró mucho más el significado de un texto. ¿Te imaginas que ahora mismo nosotros, los que hablamos español más, la Biblia siempre ha estado en otro idioma en inglés y nosotros ahí sufriendo y sufriendo? O sea, Dios, que todo viene diferente. Lo mismo, está bien accesible. Gracias a Dios. Porque antes, lo que tú tenías que hacer, aprender otro idioma, te escondía. No, y mira, y como te digo, la accesibilidad de la Biblia vino para que todo el mundo lo pudiera leer. Eso vino 1500 en adelante, cuando Martín Lutero arriesgó su vida interpretando la Biblia del griego, del Nuevo Testamento, al alemán. Al alemán. Y eso es fácil. Y para ese tiempo era ¿verdad? Para condenarse. Sí, tú no podías estar... Históricamente, para ese tiempo, si tú hacías eso, la Iglesia Católica tenía el derecho de... Te podían meter preso. Te metían preso o te mataban. Lo que ellos querían, depende de la situación. Hoy día ya no es así, especialmente para... Yo creo que fue para 1900 y pico que la Iglesia Católica, o 1800, no recuerdo, que sí ya permitió que todo el mundo tuviera acceso
a Cuando la te- Biblia. Cuando no tenemos opción. Sí, acceso Ya a te la, la batería va escondida. no, y que tuvieran acceso a la Biblia y que Sí. fuera en el idioma de ellos. Porque para ese tiempo también las misas se hacían en latín. Esa es la cosa, en verdad. Sí. No, No, y, ya, papi, no. mira, y como te digo, yo no puedo criticar a los católicos de hoy como puedo criticar a los católicos de antes. No es que antes. Porque ya, ¿verdad? Hay una no es lo historia que mismo, pasó. no es lo mismo. O sea, ya los católicos de hoy día por lo menos ya tienen la Biblia en la mano y han escuchado Biblia. Sí. Antes. Gracias a Dios. lo mínimo, No, ¿verdad? Gracias a Dios. Antes Sí. no. Antes tal vez lo que se sabía era recitar la misa en latín y no sabía lo que significaba eso. Pero ¿qué podemos aprender de Uno esto? es que pérdida de tiempo. Sí, Eso es pero una pérdida de tiempo. ¿qué podemos aprender de todo eso? De que la Biblia, una de las cosas que obviamente si vamos a interpretarla es que tenemos que entenderla. Si no sabemos griego, por lo menos deberíamos saber español. Esos tiempos estaban horribles porque tú decías ser cristiano y tú no sabes ni quién caramba era Dios. Nada. Pues No, bueno, como te digo, no sé, es que no. Uno vivía con algo así de conocimiento. Muchos sabían bien poco. Y yo ¿sabes? te apuesto que había mucha gente que quería saber más. Puede O sea, ser. y la católica te daba una gotita a... Sí, da un poco. Sí. Da bien poquito. Wow, Te digo, wow. por eso es que para ese tiempo se le llamó la era oscura. Sí. La era oscura. ¿ves? Papi, no había... Y los mismos del catolicismo reconocen que esa era fue fea. Está fea, está fea. Porque había corrupción, hasta los mismos papas se Sí, corrompían. no, Y cuando los mismos católicos tú les preguntas, yo voy a decir, sí, eso horrible. estuvo horrible. Ujú. Y eso es bueno que reconozcan de que sí hay un llamado de parte de Dios. Mira, hay que leer. Hay que leer, hay que estudiar y hay que preguntarse. Es la pregunta clave. Hay que preguntarse. Si tú no te preguntas, pues no vas a tener Sí, conocimiento. sí. ¿Sabes? Ujú. Tienes que saber por qué tú crees algo antes de creerlo. Y por último párrafo. Dice Arcis Pro, la Biblia es un libro abierto para todos. Mira, libro abierto. Un libro abierto para todos y cada uno tiene su justa opinión de proponer cualquier cosa que quiera encontrar en ella. Debemos examinar las credenciales de los maestros. Y no solo eso, no queremos descansar en la opinión de una sola persona. Por eso, dame seguir bajando aquí poco a Que poco. lo vean. Sí, para que puedan leerlo. Sí. De una sola persona. Por eso, cuando se trata de interpretación bíblica, generalmente aconsejo a la gente consultar tantas fuentes confiables como les sea Entre más posible. mejor, exacto. Y no solo fuentes contemporáneas, sino a los grandes pensadores, las mentes reconocidas de la historia cristiana. Para mí, y eso es R.C. Sproul, es sorprendente el tremendo nivel de acuerdo que hay entre Agustín, Aquino, Anselmo, Lutero, Calvino y Edwards. Los titanes Máquinas. reconocidos en la historia de la iglesia. Siempre los consulto a ellos porque son los mejores. Si desea saber algo, acuda a los profesionales. Y yo creo que ese es el Wow. mejor resumen. ¿Cómo tú vas a saber? Las titanes. ¿Cómo tú vas a saber la Sí. interpretación correcta de la Biblia? Lo ideal es conseguir una persona que sea un profesional en eso. Entre más Pero opiniones, mejor. yo también le recomiendo que haga como hizo una iglesia de Tesalónica. No me acuerdo el nombre de Ya. específicamente de los ciudadanos. Pero esas personas, cuando Pablo estaba predicando, y él estaba predicando sobre Jesús, sobre Cristo, sobre el Mesías, etcétera, ellos diariamente escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. No, esa era la mejor, lo más lindo que tú puedes ver cuando estás predicando. Sí. ¿Qué te quiere decir Todo el eso? Mira, gente, no importa si un profesional de la Biblia te está diciendo algo. Ujú. Son buenos. Fíjate, Porque ellos saben de tenían un Biblia. apóstol y como quiera yo estaba... Sí. Eso es lo que quiero decir. Tú sabes quién es Pablo. Ujú. Y si tú sabes quién es Pablo, sabes, mira, la gran mayoría del Nuevo Testamento lo escribió él. Y fue inspirado por Dios ese Nuevo Testamento. Él sabía lo que hablaba. Sabía que no estaba, sabíamos y sabemos hoy que no estaba malinterpretando las cosas que predicaba, porque él Sí. estaba seguro que si predicaba un evangelio diferente, ahí mismo se condenaba. Facha. O sea, él lo sabía, él estaba más que claro. Ujú. Pero aún así, cogía a esta gente y cuando Pablo predicaba, chequeaban que lo que estaba predicando era verdad. Querían confirmación. Y ellos mismos leían la Biblia para ver si era verdad. ¿Qué tú puedes hacer si tú quieres saber si una interpretación es correcta o no? Primero, trata de que cuando tú escuches y si está usando un versículo bíblico, busca el versículo bíblico. Mira, él citó tal lugar para decir esto. Ok, voy Sí, a buscar ese exacto. versículo. Ujú. Después leo el capítulo completo donde está ese versículo. Exacto, eso es el El contexto. Mira el contexto. Sí. Porque una cosa es, tú no vas a buscar lo que él mencionó. Porque sí, ok, lo dice la Biblia, pero eso es todo lo que va a entender. No, si tú te... Pero- Mira, Porque ¿cómo te digo? después lo está usando en forma Es- mala sí. y si Mira, tú no lees el contexto, tú vas a decir, pero eso no es lo que significa la palabra. tristemente hay muchas personas que lo único que hacen esto.
Yo creo en esto porque la Biblia dice esto y se acabó. O sea, Y entonces, si tú estudias bien, te das cuenta que ese tipo sacó ese pasaje fuera de contexto. tú no sabes cuántas veces Y yo discutí eso con una pasa cada persona porque ellos me mencionan una frase famosa y yo digo, pero tú no Mira, entiendes por qué lo dijo. Yo me acuerdo cuando yo escuché, yo me río, cuando yo escuché de una persona de una iglesia donde yo estaba yendo, que dijo, como dice la Biblia, el que se ayuda, Dios lo ayuda. Como dice la Biblia. Y eso no está. Ese es un decir famoso. Eso es un decir, eso no Eso lo de decía la Biblia. nosotros. Pero ¿viste cómo es la cosa? Eso es de nosotros. Si Porque, tú no coges y lees, porque en inglés nadie ni lo dice. Eso es un lema nada, boricua. es un lema. Entonces, cuando tú lo buscas, si tú dices, ¿qué dijo qué? ¿Dónde? Y si tú... Y yo entiendo lo que quieren decir. Pero no, Es que no lo dice pero la no lo Biblia. dice, no O sea, lo dice. Suena lindo. Ese es el problema, que suena lindo. Sí. Entonces, ese es nuestro llamado, gente. Si alguien te va a decir esto es lo que dice la Biblia, Y asegúrate. tú sabes que algo así suena lindo, pero tampoco es verdad, porque Dios te puede ayudar si No. le da la gana. Mira, Tú puedes estar haciendo las peores cosas y Dios va a hacer. a mí me gusta, yo me acuerdo que yo vi la película The Giver. The Giver. Una película muy buena. ¿Tú la viste, de verdad? Yo ni sé Ese cuál día, es. eso fue en la high, imagínate. En la high, la maestra de inglés no las puso y todo, la vimos. ¿Cuál maestro de inglés? Camacho no fue. No, Camacho. Ya. La que está de grado 10, la que está en grado 10. Pues yo bojé. Sí. Yo no tuve que ver. Tal vez te pusieron otras y a nosotros pusieron otras, pero no sé. Anyways, lo dudo, eso es mucho pues trabajo. vi esa película, The Giver, y una de las cosas que le está diciendo el Giver al protagonista es, en la película por lo menos, Sí. simplemente porque alguien que tú amas te dice algo, no significa que es verdad. ¿Verdad? ¿Ves? O si es alguien que tú confías, no quiere decir que es verdad. Y eso, gente, es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque es bien fácil nosotros creer que nos están diciendo la verdad simplemente porque la persona que confiamos nos lo está Y lo diciendo. mismo va viceversa. Si alguien no es cercano a ti, ¿verdad? O no es tu amigo, puede hacerte un cierto nivel, no te caiga ni bien. Pero tampoco significa que todo lo que él diga está mal. Exacto. A veces yo he aprendido cosas de... No es que lo odiaba, pero que tú sabes, no era que estaban cercanos. Ujú. Yo no pensaba mucho de ellos. O quizás no eran ni cristianos, pero a veces salen con una y Dios los usa de una manera y tú estás... ¿En serio él dijo esto? Como que, wow. Y uno se sorprende de las cosas que pueden salir de la boca de otras personas. Pero eso requiere estar humilde y no tener prejuicio. Sí. Y De es la las palabra dos clave. formas. Y esa es la palabra clave. Ujú. Mira, aquí se trata de tener una mente abierta. Y me refiero a, no es que vas a aceptar todo, es que simplemente Sí. tú te das la oportunidad de investigar. Esa Y es eso la va a palabra. tomar tiempo. Ujú. Y por eso es que la gente no lo hace, porque toma tiempo. Esto no es hazlo por 3 meses. Esto es para siempre. Esto siempre, esto es una Hasta que te costumbre. vayas con Dios. Sí, mira, Sí. y yo por ejemplo, cuando yo adquirí esa costumbre, tal vez si alguien me conoce y se da cuenta de que yo cuestiono mucho, tal vez me dirán, tú lo que eres un escéptico, ¿sabes? Tú quieres saber de Papi, todo. tú peleas todo. Y no es que quiero cuestionar todo, ¿verdad? Es que yo no, como dice Pablo, ¿verdad? Examinarlo todo. O sea, Sí. todo. Es que lo primero que lo enseñan cuando chiquito es dudas, preguntas. Sí. Preguntas. Y es que no lo enseñan ya. Ese pensamiento crítico se está perdiendo. Es verdad, ya no lo enseñan. Mira, tú te crees, mira, Ahora es, mira, no preguntes, mira, acepta. ni mis padres, y no es que no tuvieron la intención de, ¿verdad? Que yo no Sí, fuera ¿sabes? así, ni mis padres se les ocurrió que tal vez eso no una enseñanza importante. Porque hoy día no es un valor Es importante. que la gente lo ve tan molestoso. Tú preguntas todo, tú dudas todo. No, Y lo ven como un problema. es importante. Pero no es Mira, el hijo, pensamiento crítico. si yo voy a tener un hijo mío y yo le voy a decir al hijo mío, haz esto, y él me dice, ¿por qué? Tú le vas a contestar. Yo no voy a decir, porque yo te lo dije. No, ¿sabes? Tú no hagas eso. No. Lo estás cejando la mente. Exactamente. Por eso yo tuve, por lo menos en un cierto nivel en mi vida, aunque pasaba de las dos formas. Pasaba el momento que yo preguntaba y me decían, cállate la boca. Pero había momentos que yo preguntaba y yo tuve maestros que me decían, muy bien. ¿Se pregunta? Yo pregunta. Me dicen, tú nunca... Por eso decían, pues, no hay preguntas estúpidas. Porque estás preguntando para aprender. Exacto. Y es como cuando chiquito a mí me decían, bueno, usted está inteligente. Y yo estaba, yo era un nene medio raro. Y decían, y yo porque la gente también tiene una manía de decir, pues como pasa con matemáticas, que tú sabes matemáticas y yo no. Y yo le dije, yo no sabía matemáticas hasta que lo supe. Y yo, guay, eso era estúpido, pero es la verdad. Y yo no nací sabiendo matemáticas. Yo solamente le metí el empeño. Yo digo, si yo puedo, tú puedes. Es tan fácil. Dicen, yo puedo saber algo y tú no puedes saberlo. Pero si yo te lo digo ahora mismo, lo que yo sé, ya tú lo sabes también. Exacto. Somos iguales.
¿Tuviste qué fácil es? Exacto. No tienes que limitarte a lo que tú piensas que tú eres, a las cosas que tú no sabes. Todavía tienes tiempo para aprender. No importa la edad. Pregunta. Métete en... Por eso dicen, métete... No andes con necio, pero anda con gente bien... Sabia. Sé tú el necio, si tú puedes. Sí, mientras menos tú sepas, a veces es mejor porque vas a estar dispuesto a aprender. Pero no es menos saber, es que tú reconozcas que no lo sabes todo. Sí, una humildad y eso te ayuda tanto a aprender de información de gente que tú nunca esperarías, de fuentes que tú nunca esperarías, momentos que tú nunca esperarías. Sí. Tú a veces sales con unas cosas que te cambian la vida. Y eso, gente, yo creo que no lo podemos olvidar. So, ¿cómo saber cuál es la interpretación correcta? Hay que estudiar, hay que buscar la forma correcta de interpretarla, considerar el contexto, considerar qué dice la Biblia exactamente, extraerlo. En otras palabras, va a tomar tiempo y nosotros tenemos una serie de videos que eso mismo, de cómo interpretar las escrituras. Tenemos... Sí, tenemos eso mismo. Yo creo que es de cómo leer la Biblia, mejor dicho. No, exacto, de cómo leer la Biblia, hacer esos planes. So, estúdiate eso. ¿Ok? ¿Sabes? Va a tomar tiempo. Si tienes más dudas, no dudes en hacernos la pregunta a nosotros. Sí. Si le gustó el video, mira, compártelo con alguna amistad, dale like, suscríbase al canal si no lo ha hecho, síganos en Spotify si nos escucha desde Spotify. Y sobre todo, gente, recuerde que todo esto es para la gloria de Dios. Esperemos que no cojan esto personal, ¿verdad? Si alguno se siente ofendido por algo que dijimos, no es para que lo cojan personal, sino para que aprendan, ¿verdad? Esa es la idea, que aprendamos, que sepamos qué es lo que dice la Biblia, por qué dice eso y vamos a hacerlo. Hacemos el mínimo. Sí, nada, gente, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.